días a todos. Vamos a continuar con esta maravillosa impartición. La bendición de la cobertura es el tema de hoy. La bendición de la cobertura. Cobertura. ¿Qué es cobertura? Cobertura es el estar al cuidado y protección de una persona bajo la bendición de esa persona que Dios ha llamado. Eso es cobertura. Según Génesis 17 del 1 al 2, la obediencia de uno bendice a muchos. Eso es lo que enseña, es más, todo el capítulo 17 del libro de Génesis, cuando Dios hace pacto con Abraham. O sea, la cobertura lo que te imparte a ti es lo que Dios le dio a esa persona. Tenemos muy claro como iglesia apostólica y profética que nosotros no podemos ser bendecidos de una manera obsoleta, de una manera nómada. Ya no estamos en esos tiempos porque Dios nos trajo un modelo a seguir. Por eso es que Dios dio a la iglesia pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, no de los ministerios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto. Esa es la meta. Por eso es importante conocer cobertura. Toda persona que no conoce cobertura y que no se somete a cobertura no crece. Deme una sola persona que usted conozca que no tiene cobertura, que no conoce cobertura, si esa persona está siendo una persona destacada en alguna área ministerial. No, señor. E inclusive, toda persona que una iglesia de reino apostólica recibe para que ministre en sus púlpitos, son personas que tienen una trayectoria de no solamente de éxito, sino una trayectoria de sumisión, de autoridad. Lo primero, ¿quién es tu cobertura? Es lo primero que se pregunta. ¿Quién te formó? ¿De qué escuela vienes? ¿Cuál es tu línea? ¿Qué es lo que has aprendido? Todo eso tiene que ver con cobertura. Entonces, hay personas que quieren hacer las cosas a su manera, nunca prosperan, nunca se levantan, nunca hacen nada significante o significativo en esta tierra. Es importante que no pierdas tu tiempo. Si tú pierdes tu tiempo, o sea, si tú no te organizas y no te sometes a una cobertura, tú nunca vas a llegar a maximizar tu potencial. Es importante que usted aprenda a desarrollar su potencial, a llevarlo al máximo, su potencial. Y para eso usted necesita una cobertura. Y la cobertura no es en sí que va a andar encima de ti. Yo como pastor no voy a andar encima de ti, no voy a andar encima de ti. Esto es parte de mi cobertura hacia ti, pero yo no voy a andar encima hacia ti. Eso es tú que tenés que andar detrás de mí, porque yo soy el que tengo la bendición para ti. Tú eres el que tienes que buscar. La universidad, los rectores, los catedráticos de las universidades no andan detrás del alumno. El alumno se inscribe, paga, va, hace exámenes, pasa clases para ser un profesional mañana. Es la misma idea, porque el apóstol Pablo dijo, el ministerio de nuestra profesión. Nosotros tenemos que entender eso, muy importante. Por eso es que tenemos que entender los cambios, pues. Nosotros no somos evangélicos comunes, somos el reino de Dios, hechos de ciudadanos del reino. Y los ciudadanos del reino juramentamos, conocemos constitución y nosotros como ciudadanos del reino respetamos leyes, así como las leyes de esta tierra. Cuando yo me hice ciudadano en Estados Unidos, yo tuve que leer, tuve que escuchar, tuve que aprender y tuve que hacer un examen y juramentar que iba a ser leal. Que iba a levantar mi lealtad a la nación donde había nacido para trasladarla a la nación donde me estoy haciendo ciudadano, naturalizando como un ciudadano. Es importante entender eso. Lo mismo es en el reino de Dios. Tú no puedes tener los beneficios del reino de Dios si no levantas la lealtad al otro reino. Tienes que levantar esa lealtad de ahí y fundarla aquí. Y esto es un principio de reino, estar bajo cobertura. De esto antes no se oía, no se escuchaba, por eso es que la iglesia no avanzaba.
Iglesias que avanzan son iglesias que sus miembros pertenecen a una casa apostólica, son hijos de esa casa, se someten bajo esa sombrela que es la cobertura. Por eso es importante entender esto. Vamos a ver los principios de la cobertura. Es importante. Si la cobertura es una constitución o es una parte de la constitución del reino, tienen que haber principios. Cobertura es recibir bendición a través de una persona que le fue obediente a Dios y le creyó. Eso es Abraham. Esos somos los pastores que fuimos llamados. Yo como pastor de esta casa le escuché a Dios, por eso estoy aquí. Dios me llamó a esta casa literalmente, oí su voz y fui enviado bajo la bendición de mi padre espiritual Pedro Romero. Hasta el día de hoy es mi amigo y predico en su iglesia y lo considero como mi padre espiritual, donde salí y el único pastor que he tenido en mi vida. Ahí nací, ahí me crecí y de ahí fui enviado. Entonces estoy aquí como un enviado de Dios y eso tiene mucho peso en el mundo espiritual. Punto número 1, para estar bajo la cobertura de alguien hay que seguir la visión de esa persona. Es importante, si la cobertura es un punto importante de la constitución del reino, ese es el primer punto. Para estar bajo la cobertura, una cosa es estar en la iglesia de Voz Profética a las Naciones, otra cosa es estar bajo la cobertura del padre de la casa de Voz Profética a las Naciones, que en este caso es tu servidor. Yo sé quién en esta casa está bajo mi cobertura y yo sé quién es aquella persona que viene y se congrega en esta casa. Por igual los amo a todos, pero uno sabe quién está sometido a la cobertura y quién no. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando una persona no entiende de cobertura y no la toma en serio? Se mantiene en la iglesia, pero no evoluciona, no crece, no emigra constantemente. La bendición de la revelación que Dios me da a mí no puede ser transferida en una persona que no esté sometida a mi visión o no esté sometido a mi llamado. O sea, en otras palabras, esto es por genética, es por herencia. La bendición no es una herencia. La bendición la adquiere cualquier persona, pero la herencia sí tiene que ver con genética. Es muy importante entender los dos términos. Una cosa es ser bendecido y otra cosa es ser parte de una herencia. Y los padres tenemos la habilidad de heredar. Yo heredo a mis generaciones. Cuando yo parta de esta tierra, yo voy a dejar muchos hijos espirituales, que mi ADN se va a transferir en ellos y ellos van a recibir el espíritu que Dios me ha dado y van a recibir la revelación que Dios me ha dado. Por eso es que no todos en la casa fluyen de una manera abierta, porque no todos honran la cobertura. Entonces, es importante el principio de honrar la cobertura, la visión que Dios me ha dado a mí. Si usted la abraza, usted va a crecer a dimensiones poderosas. Usted no lo hace, usted lo que va a hacer es un miembro más de la congregación, pero usted no va a entender ni aún lo que predico, porque no se va a identificar conmigo. Es importante estar bajo cobertura. Entonces, ¿qué dijimos? El punto número 1 de la cobertura es, para estar bajo la cobertura de alguien, hay que seguir la visión de esa persona. O sea, esa cobertura será efectiva si existe una relación de discípulo. O sea, una relación de discípulo es que yo estoy aprendiendo de mi cobertura. O sea, por ejemplo, yo fui un discípulo fiel de mi pastor, Pedrito Romero. Todo lo que él hacía y le funcionaba, a mí me funcionaba. O sea, ¿por qué razón? Porque yo le fui fiel, se transfirió esa bendición en mí. O sea, y hay muchas cosas que yo te puedo decir que las tengo gracias a ese hombre de Dios, porque siempre me sometí. Ahora, si yo me voy a congregar en un lugar, no es porque me gusta el pastor, no es porque me gusta su estilo, sino porque estoy dispuesto a aprender de él, independientemente de lo demás. Yo quiero aprender de él, yo quiero ser como esa persona. Si alguien está en esta casa y no quiere aprender de lo que Dios me da a mí, usted es una persona que se va a congregar en esta casa, pero no va a poder realmente hacer las transiciones que yo hago. Por eso es que la iglesia clásica o tradicional se divide a cada momento, porque no han aprendido a honrar cobertura. Punto número 2, importante. El que está bajo cobertura sigue
los mismos principios y valores que su maestro o maestra le ha instruido y corregido. Los mismos principios y valores. Si yo amo las almas, usted las va a amar. Si yo doy la vida por las almas, usted va a dar su vida por las almas. Si yo soy una persona que invierto en el reino de Dios, usted también lo tiene que hacer. Porque usted está aprendiendo de mí, porque yo estoy aprendiendo de Dios. Considero yo, modestamente hablando, considero que yo tengo un llamado directamente de Dios y que no soy un pastor tradicional, soy un pastor que hago los cambios, soy un pastor que evoluciono porque he escuchado a Dios, tengo un llamado directamente de Dios, por eso estoy aquí, de lo contrario ya no estuviera aquí. Lo que Dios no llama no permanece, lo que Dios llama permanece. Y nosotros hemos emigrado de ciertas áreas a otras áreas, hablando del mundo espiritual, aunque en la misma ciudad seguimos. ¿Por qué razón? Porque cuando tú eres llamado de Dios, Dios te trae revelación fresca y te muestra los cambios. Por eso fue cuando Dios visitó a Abraham y comió con él e iba para Sodoma y Gomorra, dice que se dijeron ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres varones dijeron, ¿le encubriremos esto a Abraham, que es nuestro amigo? ¿Se lo vamos a encubrir? ¿Acaso no sabemos que todo lo que nosotros le enseñemos y le digamos se lo mandará a sus próximas generaciones, a sus hijos, para que lo guarden y lo hagan? Porque era un padre, por eso le llama padre de multitudes, porque Abraham trabajó con hijos y la señal del pacto era circuncidarlos a todos, al que nacía, al que compraban como esclavo y al que quería unirse a ellos. Tenía que ser circuncidado, la señal del pacto entre Dios y él. Entonces es importante entender estos principios. Por eso es que todo el que se acercaba a Abraham era prosperado. Todo el que se acercaba a Abraham era prosperado. Todo el que se acercaba a Abraham era prosperado. Cuando Lot se apartó de Abraham era rico. Todos tenían, porque tenían un padre al cual honraban. Cuando vivimos dentro de una cobertura, debemos de aprender a honrar la cobertura por causa de la bendición, porque si no, la bendición no procede. Ahora, y no en sí solo la bendición, la herencia, son dos cosas muy importantes entender. La bendición es que Dios me la da, porque Él quiere dármela, pero la herencia es porque tengo el ADN de ese patriarca. Es importante entender esos principios. Número 3, tener cobertura es estar bajo la autoridad de alguien. Al estar en autoridad, se trabaja como un solo equipo, bajo una cabeza que lo dirige. Esta es la cabeza, y esta cabeza dirige el cuerpo. Dios es la cabeza de los pastores del cuerpo de la iglesia. Por eso es que aquí las cosas se hacen diferentes. Aquí no hay una junta que vota, porque no es democracia, porque entendemos llamado. ¿Cuándo es que hay democracia? Cuando es una institución humana donde no hay una gerencia suprema. Entonces ellos tienen que depender de una constitución hecha por ellos mismos, por el sistema legislativo. Pero en este caso no. Dios es la cabeza y Dios es el que manda. Y cuando Dios llamó a alguien, lo actualiza. Por eso es que el cuerpo debe de seguir a esa persona. Porque el reino de Dios es evolutivo, es cambiante, es dinámico. No se sienta en una sola cosa. El reino de Dios camina hacia adelante. Por eso es importante seguir la cobertura. Ahora, ¿qué pasa cuando una cobertura se desconecta de Dios? Todo el cuerpo se pierde. Todo se pierde, todo se echa a perder. Por eso es que el cuerpo sostiene la cabeza, pero la cabeza guía al cuerpo. Por eso es que es mutuo el trabajo. Entonces no es el cuerpo que ordena la cabeza, es la cabeza que ordena el cuerpo, pues el cuerpo lo sostiene. Importantísimo entender estos principios. De otra manera no vamos a poder caminar bajo lo que es la cobertura. Y número 4, la cobertura es como la relación que existe entre un padre y un hijo. Existe cobertura donde hay relación de autoridad, como en la familia, en los negocios, en la iglesia y en la nación. O sea, quiere decir que es una relación entre padre e hijo. Esa es la cobertura, porque la cobertura tiene una herencia. Abraham heredó a Isaac, Isaac heredó a Jacob. Y yo le voy a mostrar algo muy importante aquí. Cómo opera la cobertura. Abraham fue llamado por Dios. Dios lo sacó de Ur de los Caldeos porque su padre no le podía heredar nada, porque su padre Taré no había tenido tratos con Dios. Por eso es que Dios lo tuvo que sacar.
Pero ya a Isaac Dios no lo saca de Abraham, sino que Abraham empodera a Isaac y le da la herencia. ¿Qué le dio Abraham a Isaac? Le dio como herencia el conocer el trato de Dios. Le dio como herencia los mandamientos y principios. Génesis 31 lo dice. Le dio como herencia los principios, porque ya cargaba principios constitucionales entre su relación y Dios, cuyo tarea no los cargaba. Número 3, le dio herencia financiera, oro y plata, riqueza en gran manera. Y lo dejó con un hogar bendecido, le consiguió esposa, mandó a su criado. Cuando Abraham hace todo eso, deja a su hijo bien establecido. Ahora, pero ¿a dónde está la variante que yo quiero enseñarte hoy? Cuando Isaac está a punto de morir, Jacob recibe la herencia de Isaac. Pero Jacob no lleva nada, absolutamente nada. Jacob va solo, caminando para Padán Aram. Cuando llega a un lugar llamado Luz, y no llevaba ni una cabecera, una piedra puso. Pero en ese lugar se le aparecieron ángeles, se le apareció Dios. Esa es la bendición de la que yo te hablo. ¿Por qué razón? Porque cuando Esaú llegó donde Isaac y le dijo, padre, aquí vengo con la casa, bendíceme. Y Isaac le dice, ¿quién eres tú? Y le dice, yo soy tu hijo, tu primogénito. Entonces le dice, te suplantó tu hermano, vino antes que tú. Y a él he dado toda mi bendición. A él se la he dado toda mi bendición. No le dio dinero, no le dio camellos, no le dio plata, no le dio oro. Lo mandó así, sin nada, pero le dio la bendición. O sea, la bendición espiritual se la impartió. Toda la herencia se la di a él. Todo se lo di. Y le dijo, y todos los enemigos se someterán a él, aún sus hermanos, incluyéndote a ti. Porque yo se lo decreté. Yo se lo impartí a él. Entonces por eso te das cuenta que Jacob va sin nada, pero cuando llega a Padán Aram, primeros 7 años se gana una hija, los segundos 7 años se gana la otra, y luego trabaja otros 7 años más. Entonces Jacob en 17 años se lleva toda la plata de Padán Aram. En 17 años Jacob era el dueño de la plata de Taré, de Labán y de toda su familia. Y sus hermanos le dicen los hermanos de las mujeres de Jacob, le dicen a Jacob, cuando tú viniste acá, venías sin nada. Eso es lo que ellos vieron, pero Jacob llevaba la bendición de su padre. Llevaba la impartición de su padre. Y le dijo, y ahora te vas con todo lo nuestro, hasta con nuestras hermanas. Mira lo que hace la cobertura. Lo que hace una cobertura. Son niveles. Por eso es que los hijos de Israel fueron prósperos hasta el día de hoy, porque tienen padres que tuvieron tratos con Dios. Entonces, cuando un hombre tiene tratos con Dios, tiene mucho que darte. Por eso es importante identificar eso. Si yo voy a estar en una iglesia es porque sé que ese pastor es llamado de Dios y que Dios tiene tratos con él. De lo contrario, yo pierdo mi tiempo con él y él conmigo. Y todos perdemos el tiempo. Esto se trata de entender los llamados y respetarnos. Te di 4 características de lo que es en realidad estar bajo cobertura. 4 principios. Número 1, dijimos que era trabajar bajo la visión. Número 2, aquel que está bajo cobertura sigue los principios y los valores de esa cobertura. Número 3, tener cobertura es estar bajo la autoridad o una relación de autoridad. Y número 4, la cobertura es como la relación entre padre e hijo, ya que es por genética. Entonces, ahora, características de estar bajo cobertura. Quiero darte 3 características de lo que es estar bajo cobertura. Número 1, trabajar bajo la misma visión. Número 2, tener un proceso de formación y discipulado. Y número 3, honrar la autoridad por quien recibimos las bendiciones y promesas. 3 principios, o sea, 3 características de trabajar bajo cobertura. Toda persona que trabaja bajo una cobertura tendrá cuidado de manifestar estas 3 características. Número 1, trabajar bajo la misma visión. Tú no puedes andar con tu propia visión. Como líder, todo lo que yo haga en esta casa es lo que tú vas a seguir. Y eso nos está dando a entender que estamos bajo cobertura. Y número 2, tener un proceso de formación discipulado.
discipular. O sea, tú no puedes salirte de mi discipulado y decir que estás bajo mi cobertura. De lo contrario, no vas a tener nada que enseñar que esté de acuerdo a lo que yo enseño. Y tú no vas a ir adelante, porque eso es deshonesto. Número 3, honrar la autoridad por quien recibo las bendiciones y promesas. O sea, tenés que moverte bajo honra de esta casa. En este caso, yo no voy a poner a alguien que te enseñe a honrarme, te tengo que enseñar yo. Jesús enseñó a sus discípulos a que honraran a su vida. Entonces, yo no puedo poner otro pastor que te venga a enseñar a honrar a esta casa. Yo soy tu maestro. Entonces, yo sé y tengo la responsabilidad de enseñarte. ¿Por qué razón? Cuando tú enseñas allá abajo, tú también vas a enseñar a honrar. Tú también vas a enseñar a honrar. Si tú no le enseñas a las ovejas que tú ministras a honrar la cabeza de esta casa, tampoco te honrarán a ti. Entonces es importante entender estos principios. ¿Cómo yo honro a la persona que me está ministrando? ¿Cómo honro? Doy mis ofrendas para la iglesia, doy mis diezmos, estimulo, bendigo, festejo, así como lo hacemos con el recién convertido, también lo haremos con nuestras autoridades superiores. Es importante saber lo que es honrar. Si no honramos, no vamos a ser transferidos, no vamos a recibir la transferencia de bendición. Solo lo que se honra se obtiene. Solo de lo que tú honras echas mano. La Biblia dice, yo honro a los que me honran. O sea, hay que honrar, hay que aprender a honrar. Aquí son principios de honra. La honra me tiene que nacer, tengo que saber y me tiene que nacer para yo poderlo hacer. Ahora, trabajar bajo la misma visión. Abraham e Isaac y Jacob son buenos ejemplos. De estos podemos aprender. Hebreos capítulo 11 del 9 al 8 dice, por la fe Abraham, siendo ya llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Importante, ¿cómo es que yo sé que honro a mi cobertura? Que yo voy donde me envía sin que yo sepa a dónde voy. Eso se llama obediencia absoluta. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Quiere decir, las promesas mías son tuyas. Lo que Dios me dijo a mí que me iba a dar, te va a dar a ti. Pero tú tienes que andar conmigo. Ellos anduvieron con su padre porque eran coherederos de la misma promesa. Entonces quiere decir que no podemos desligarlos. Dios le dio el llamado y la visión a Abraham, pero sus hijos le siguieron. Y ahora, cuando Dios le da a la iglesia una visión es porque se la dio al padre de la casa. El modelo de Jesús es la visión de esta casa. Por eso debemos de seguir esa visión, porque el Señor nos la dio. Tener un proceso de formación y discipulado es importante. La bendición de la cobertura se transmite a través del discipulado. Yo no puedo llevarte a ti a otra dimensión si no te discipulo. Por eso es importante que los discipulados no se pierdan. Las personas que pierden los discipulados se desconectaron de la cobertura. Ya no pueden ser impartidos. Quiero que escuches esto. Tener un proceso de formación discipulado o discipular significa estar conectados en los discipulados. Quiero que escuche esto. La bendición de la cobertura se transmite a través del discipulado y la formación de las personas. La cobertura implica ser mentor del discípulo, quien se beneficia al aprender de aquel. Número 1, escucha esto. Un ejemplo es lo que el apóstol Pablo hizo en la vida de Onésimo, en la carta a Filemón. El apóstol revela cómo formó a este hombre de ser un siervo inútil a alguien que era útil para ambos. ¿Dónde lo formó? En un discipulado dentro de la cárcel. En los discipulados damos principios, valores, estrategias, desarrollamos a las personas. Entonces, los discipulados son los medios donde Dios te desarrolla y te equipa a través de tu cobertura. Por eso el discipulado lo tiene que dar la cabeza principal, porque es el que está desarrollando a sus hijos espirituales. Por ende, yo no puedo fallar de darte un discipulado, así como tú no puedes fallar de recibirlo. Algunas personas por
trabajos, por cosas ajenas a su voluntad, no pueden asistir a un discipulado, pero tienen que ser responsables a adquirir por lo menos la información del discipulado y poderlo actualizar a su vida. Eso le hace acreedor de la bendición, aunque no esté en la impartición, pero por lo menos recibe la información, y eso es grande delante de Dios. Pero si una persona no lo vino y no le importa, se desligó y entonces se queda. Número 2, Eliseo fue siervo de Elías y no lo dejó en ningún momento hasta tomar la doble porción de la unción que su maestro tenía. Servimos a Dios y también a las personas. Número 3, Josué aprendió de Moisés a acercarse a Dios y a dirigir al pueblo. Luego fue el quien continuó la obra de llevarlos a la tierra prometida. Por eso Dios, cuando se le apareció, dice: Josué, en el primer versículo de Josué dice Josué, del primer capítulo, Josué, siervo de Moisés, y Moisés, siervo de Dios. Pero Dios le dice a Josué: así como estuve con Moisés, estaré contigo, aunque la asignación tuya es diferente a la de Moisés, porque Moisés fue sacar a un pueblo de Egipto y guardarlo en el desierto, pero la de Josué fue en la tierra de Canaán, que era poseer la tierra, echar fuera al enemigo y darle la promesa hecha realidad al pueblo. Entonces la asignación era diferente, pero el Dios era el mismo Dios bajo los mismos principios de obediencia. Por eso le dice: así como estuve con él, como es un símil, igual, como estuve con él estaré contigo. Lo único que tu asignación es diferente, pero es bajo los mismos principios de obediencia. Número 4, el libro de Proverbios dice: oye, hijo mío, las instrucciones de tu padre. Instrucciones de tu padre. Isaac demostró estar bajo la cobertura de Abraham, quien lo formó y discipuló, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Por eso voy a hacer real el pacto. Por eso te voy a bendecir a ti. Por eso voy a bendecir a tu descendencia. Ojo a esto. La cobertura tiene que ver con paternidad. La cobertura tiene que ver con discipulado. La cobertura tiene que ver con obediencia, con lealtad. La cobertura tiene que ver, usted no puede decirme a mí, usted es mi padre, cuando usted no sigue los principios que yo le enseño, no sigue los valores de se sale de los valores de nuestra visión. Entonces usted no puede decir: yo tengo derecho a la herencia de mi padre espiritual. De lo contrario, se desconectó. Y a eso es que se refería Jesús: ovejas que no tienen pastor, ovejas dispersas y desamparadas. Entonces por eso Jesús les puso cobertura, les puso pastor para levantar un rebaño que cumpliese con las exigencias del reino, imitando a nuestros pastores. Dice Hebreos 13:7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado, escucha esto, el resultado de su conducta e imitad su fe. Debemos ver las conductas de nuestros pastores, cómo se conducen en la casa de Dios, cómo se conducen con Dios, e imitar su fe. De esta forma recibiremos la bendición que Dios les haya otorgado a ellos. Podemos decir, al igual que Jacob, al igual que la recibió Isaac, al igual que la recibió Josué. Todos al igual que la recibió Eliseo. Importante, lo que hizo Elías fue poco a lo que hizo Eliseo. Moisés sacó de la esclavitud al pueblo, lo llevó por el desierto, pero Josué le dio la tierra. Siempre cuando yo me someto a una cobertura, estoy expuesto a hacer más que la cobertura, porque el hijo va más allá de sus padres, como la flecha al que le envía.
Jesús lo dijo, mayores cosas harán ustedes porque yo voy al Padre. En otras palabras, yo establecí los principios de la cobertura. Jesús no solamente vino a la tierra a revelar al Padre, sino Jesús vino a la tierra a revelar al Hijo. En Jesús encontramos los principios de obediencia de un hijo. Jesús reveló la cultura de un hijo, cómo un hijo se debe de comportar, cómo un hijo debe de honrar. A veces nosotros vemos al Padre que revela a Jesús, no a Jesús que revela al verdadero Hijo en obediencia absoluta a su Padre. Por eso es que su Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia cuando se bautiza. Luego cuando está en el monte Tabor hablando con Moisés y Elías, dice que se transfiguró y la voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él escuchen. Entonces, cuando nosotros manifestamos la verdadera paternidad, comportándolos como verdaderos hijos, la bendición del cielo se tiene que abrir. El cielo se abre cuando hacemos la función de un hijo. Cuando no solo demandamos tener un buen papá, sino que también honramos a ese papá. Debemos ver la conducta de nuestros pastores e imitar su fe. La fe es imitada. Por eso es que dijimos andar bajo los mismos principios y los mismos valores. Terminamos con esto. Hijos espirituales. Un hijo espiritual es aquel que ha sido engendrado y formado por alguien. Hay una gran diferencia entre ser un hijo y ser un jornalero. ¿Cuáles son las diferencias? 3 puntos importantes, subráyelo. Un hijo es engendrado y formado. Un jornalero es contratado y remunerado. A un jornalero se le paga para que haga su servicio. A un hijo no, lo hace con honor porque es su padre. El jornalero es contratado, el hijo es formado. Número 2, un hijo es fiel a su padre. El jornalero trabaja por su salario. Número 3, un hijo no sirve a su padre por el sueldo, aunque es heredero de todo. Un jornalero es asalariado, pero nunca tomará herencia. Entonces, en la casa pueden haber hijos jornaleros y también hijos legítimos. El hijo legítimo tiene estas 3 peculiaridades. Número 1, un hijo engendrado, no es contratado. Número 2, un hijo es fiel a su padre, no por el salario, aunque es dueño de todo. Un hijo no sirve a su padre por un salario, porque él no es un contratado. Un jornalero es asalariado. Entonces nosotros nunca vamos a trabajar con la mente de un jornalero. Vamos a trabajar con la mente de un hijo. Los hijos entran temprano al trabajo, salen más tarde que el jornalero, porque el hijo está trabajando para la casa de su padre. Hay una relación de padre e hijo y los intereses de estos son diferentes a los del jornalero. El jornalero trabaja al ojo, el hijo no. Los hijos deben honrar a aquel que los ha formado. El apóstol Pablo llamó a muchos sus colaboradores, fieles ministros, pero pocos fueron considerados hijos. Timoteo, Tito y Onésimo, a quien dedicó epístolas. En el discipulado existe una relación tan fuerte y genuina como en la paternidad. Dios bendice a generaciones de discípulos que siguen a sus pastores, a sus padres espirituales. Yo termino con esto. Todo discípulo que a mí me honra, yo conozco porque sus hijos me honran. Los hijos oyen en casa lo que tú hablas de mí. Los hijos oyen en casa lo que tú hables de tu maestro, de tu pastor. Y tus hijos se comportan de tal manera. Entonces es importante, esta casa, Voz Profética de las Naciones, ha aprendido a honrar. Hemos aprendido a honrar. Y los niveles de honra que estamos nosotros creando son los que van a bendecir a nuestros hijos. Por ende, no debemos de pasar por desapercibidos. Estar bajo cobertura realmente es una bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde y que esta palabra te lleve a otro nivel. Bendiciones.